Buenas tardes. Se suman más voces al descontento por la cuarentena establecida a los viajeros que regresan al Reino Unido procedentes de nuestro país. En este caso es el mismo aeropuerto londinense de Heathrow el que pide al gobierno británico que elimine la cuarentena y que se realicen test a los viajeros. Mientras aquí en Canarias los turoperadores pues están esperando acontecimientos, Alberto Fabricio, para ver si retoman sus vuelos. Buenas tardes, así es, el turoperador TUI ha anunciado hoy que amplía al menos hasta el próximo 4 de agosto la suspensión de sus ofertas vacacionales a Canarias y a Baleares y que sus programas a la península seguirán como mínimo suspendidos hasta el próximo 10 de agosto. Lo mismo hará la compañía Jet2, que también ha suspendido sus vuelos y sus programas vacacionales a Canarias y Baleares hasta el próximo 9 de agosto. Durante la mañana de hoy, la tónica ha sido de poco ajetreo en los aeropuertos canarios, que han notado el descenso de vuelos procedentes del Reino Unido. Los turistas británicos que siguen llegando esperan que su gobierno cambie de decisión frente a la cuarentena impuesta. Bueno, muchos turistas británicos que han cancelado sus viajes, pero también son muchos los canarios que residen en el Reino Unido y esta cuarentena impuesta les dificulta volver a casa. Se han puesto que todo el mundo que vaya a España o tenga relación con alguien de España que tiene que guardar 15 días de cuarentena. Realmente hay muchos menos casos que en Inglaterra. Y entonces pues no sabemos si tiene sentido. Este bajón turístico ofrece tiempo a algunos complejos para renovarse. Según la patronal, al menos el 15% de hoteles y apartamentos en Gran Canaria necesita una obra con urgencia para mejorar su competitividad. Los constructores han conseguido la financiación del 100% para las comunidades de propietarios. Mientras las negociaciones siguen entre España y Reino Unido. Y hoy, pleno en el Congreso, Pedro Sánchez ha comparecido para explicar los acuerdos alcanzados en la Unión Europea. Y Silvia Mascareño también ha hecho referencia a la situación turística aquí en Canarias. Sí, porque Sánchez comparecía hoy en el hemiciclo para hacer balance de ese Consejo Europeo en el que España ha logrado 140.000 millones de euros, pero ha tenido que hacer frente a otras cuestiones, desde la negociación de los presupuestos al anuncio de Vox de presentarle una moción de censura en septiembre o también la crisis con Reino Unido. Ya a este respecto, el presidente del Gobierno insiste en seguir negociando por la vía diplomática con los británicos y encontrar una solución para el sector turístico. La incidencia acumulada de la epidemia en determinados territorios, en particular en Canarias y en Baleares, no hay argumentos que sostengan desde el punto de vista científico el cierre. En el Pleno del Parlamento de Canarias se ha vuelto a insistir en la necesidad de hacer test en los aeropuertos. Lidia Rodríguez, dan por hecho también que habrá una segunda oleada de la COVID-19. Efectivamente, Sanidad da por hecho que va a haber un nuevo rebrote y por eso dicen que tenemos que estar preparados para afrontarlos. Insisten en la necesidad de hacer test en los aeropuertos y además también han anunciado que se está trabajando en la reorganización del Servicio Canario de Salud. Estaba llamado a acoger a los migrantes que llegan en patera, al sur de Gran Canaria. Les hablamos de este campamento que se estaba levantando en Arinaga. Se han demorado en darles los permisos y la licencia municipal. Cruz Roja cree que esos trámites no estarán listos antes del otoño, así que han decidido desmantelarlo. Se repite la imagen de un anciano subido a un vehículo para personas con movilidad reducida circulando por una carretera de Gran Canaria. Y no es la única imprudencia que se ha cometido en las últimas horas. Esta misma mañana un viandante ha provocado un corte de tráfico al meterse en los túneles de La Laja. Esta cría de delfín ha quedado atrapada en las rocas de la costa palmera. Su madre murió y la pequeña, siguiendo su instinto, la acompañó hasta donde quedó varado el animal. El personal de Salvamar logró rescatar a la cría, mientras que a la madre se le practicará mañana la necropsia. Y este tañido, que para algunos puede ser símbolo de alegría, se ha convertido en pesadilla para algunos vecinos de San Mateo en Gran Canaria. Dicen que las campanas suenan muy alto y la Fiscalía de Medio Ambiente ya estudia la denuncia. El final de la Liga ha vuelto a las islas,
a muchos futbolistas canarios que han decidido pasar todas sus vacaciones con la seguridad de estar aquí, en casa. Es el caso de Roque Mesa. Dani Álvarez va a continuar una temporada más en Primera División, ¿no es así? Así es, Pilar, buenas tardes. Y además su intención es seguir ahora en el Sevilla, hacerlo ahí porque vuelve para cumplir su último año de contrato. Hoy hemos estado con él y declara haber tenido una temporada provechosa a pesar del descenso con el Leganés. Ahora Roque descansa en Gran Canaria, pero también trabaja para el equipo de su ciudad, Telde, al que apadrina y ayuda económicamente. Se ve de vuelta en la Unión Deportiva Las Palmas, pero no le pone fecha a ese momento. Vamos con el sorteo. Y hoy se ha sorteado la Supercopa ACB de Tenerife y el Iberostar se medirá en semifinales con el Real Madrid. El otro cruce enfrentará a Baskonia y Barça. Esa eliminatoria se disputará el 12 de septiembre y la final al día siguiente. Unidad para afrontar los retos es el mensaje en el que más ha insistido Pedro Sánchez en su intervención en el Congreso. Ha pedido la necesidad de llegar a acuerdos, tal y como se hizo en la Unión Europea, para afrontar esta crisis provocada por la COVID-19. Silvia Mascareño, pero esta decisión de unidad queda lejos cuando desde la oposición se ha anunciado una moción de censura para otoño. Sí, el anuncio de Vox de presentarle una moción de censura en septiembre a Pedro Sánchez rompía el debate, y eso a pesar de que poco después los populares se desmarcaban de esa iniciativa calificándola como una maniobra de distracción. Todo ante un Pedro Sánchez que subía a primera hora de la mañana a la tribuna para explicar y hacer balance de ese Consejo Europeo en el que España no solo ha logrado 140.000 millones de euros para hacer frente a la pandemia, sino también fondos específicos para las regiones ultraperiféricas. Pero Pedro Sánchez ha tenido que hacer frente a otras cuestiones, desde la elección de socios para negociar los presupuestos generales del Estado a la gestión de la pandemia o el control de los rebrotes. El acuerdo para la reconstrucción de Europa tras la pandemia ha centrado el debate en el Congreso de los Diputados. Para el presidente Pedro Sánchez se trata de un acuerdo histórico que aportará 140.000 millones de euros a España durante los próximos 6 años. Europa ha sabido estar a la altura. Y cuando España propuso un plan Marshall para encarar la mayor calamidad en un siglo en el continente europeo, Europa aprobó un plan Marshall. Europa lo necesitaba, España se lo merecía. No es un triunfo del Gobierno, señorías, es la base y el estímulo para el éxito de un país entero que precisa ponerse en pie y recuperarse. Acabemos ya con este triunfalismo y pongámonos a intentar evitar los rebrotes. España ya es el país más descontrolado de la Unión Europea. Y usted dijo aquí, voy a traer 1,5 billones de euros incondicionados y a deuda perpetua. Y viene usted aquí con un rescate en toda regla. El acuerdo alcanzado la semana pasada en el Consejo Europeo es, con sus limitaciones, claramente una buena noticia para España. Es un hito que refuerza efectivamente el proyecto comunitario y ayudará a las familias españolas y a las familias europeas, a las empresas y a los trabajadores a poder resistir ante esta crisis. Y a pesar de ser una cumbre del futuro de Europa, en 4 artículos en el Acuerdo Europeo figura Canarias como región ultraperiférica y con políticas que reconoce Europa para compensar esa lejanía. En este acuerdo no solo se han reconocido las singularidades, sino que se ha fortalecido la presencia y las políticas destinadas a las regiones ultraperiféricas, entre las que se cuenta Canarias. España es el segundo país más beneficiado por los recursos del fondo, con alrededor de 140.000 millones de euros. Un fondo para superar la crisis y para financiar la modernización de nuestra economía. El líder de Vox ha criticado este acuerdo y ha sorprendido a los diputados anunciando una moción de censura a Pedro Sánchez para el mes de septiembre. La sociedad española exige y merece mucho más de todos nosotros. Y por eso les anuncio solemnemente desde esta tribuna que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. Si tan urgente es para usted cambiar a este Gobierno, ¿por qué espera al mes de septiembre? ¿Qué pasa, señora Abascal? Señora Abascal, ¿que se va de vacaciones? Todo ello en un pleno en el que los diputados socialistas han llenado su bancada, a pesar de que sigue vigente la norma por la que el aforo del Congreso queda reducido al 50% debido a la pandemia. Han llevado en todo momento la mascarilla ante la imposibilidad de mantener la distancia social.
pero se esperaba con muchísima expectación, las primeras palabras de Pedro Sánchez en el hemiciclo sobre la crisis en el sector turístico provocada por la decisión unilateral del Reino Unido de recomendar no viajar a España y de imponer cuarentena a la vuelta. Y el presidente del Gobierno lo primero que ha hecho es dar las gracias al sector por adaptarse a las nuevas condiciones higiénicas y sanitarias y reafirmar su compromiso para buscar por la vía diplomática una solución lo antes posible. Estamos trabajando incesantemente con ellos para ver si podemos lograr que ellos revisen esta decisión que han tomado. Si se miran cuáles son los indicadores epidemiológicos, la incidencia acumulada de la epidemia en determinados territorios, en particular en Canarias y en Baleares, no hay razón, no hay argumentos que sostengan desde el punto de vista científico el cierre o la cuarentena, en este caso, de los turistas británicos. Eso ocurría en el Congreso de los Diputados y el Pleno del Parlamento de Canarias ha continuado hoy. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha dicho que se reorganizará el Servicio Canario de Salud para atender a la segunda oleada de la COVID-19 que se da por hecho, se va a producir. Y Lidia Rodríguez se ha insistido en la necesidad de realizar test en origen. Efectivamente, Pilar, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, insiste en esa necesidad de aplicar esos test, de realizar esas pruebas en los aeropuertos para detectar el COVID-19. Asegura que se está trabajando a nivel estatal para lograrlo. Aquí en el Parlamento, además, ha dado por hecho que va a haber un nuevo rebrote, que hay que estar bien organizados para poder afrontarlos, y en este sentido ha dicho que se está elaborando un documento para reorganizar el Servicio Canario de Salud. Un documento que incluiría, por ejemplo, medidas como que las gerencias hospitalarias tendrían que tener equipos de protección individual para al menos 3 meses. Además, también se recomienda contar con una bolsa de trabajo que incluya con enfermeros y también auxiliares. Recomienda Blas Trujillo, además, que se elabore con detalle y se planifique las vacaciones de la plantilla, y también ha dicho que van a adelantar la campaña de la gripe para que aproximadamente el 80% del personal sanitario pueda vacunarse. Son medidas a día de hoy, con ese elemento que esperemos sortear, tenemos un volumen de reservas más que suficiente, en el sentido de, para el contexto en el que estamos. Aprovecho, por cierto, para añadir un datito, que también estamos permanentemente analizando cuál es la intensidad con la que tenemos que usar las mascarillas. Hay más voces contra la decisión del Reino Unido de establecer esa cuarentena a los viajeros que regresen al país. Y esta vez viene del aeropuerto londinense de Heathrow, que pide eliminar la cuarentena y que se hagan test a los viajeros. Aquí en Canarias, los turoperadores esperan acontecimientos, Alberto Fabricio, para retomar sus vuelos. El turoperador TUI ha anunciado hoy que amplía al menos hasta el próximo 4 de agosto la suspensión de sus paquetes vacacionales con Canarias y Baleares, y que sus programas con la península seguirán suspendidos como mínimo hasta el próximo 10 de agosto. Lo mismo hará la aerolínea Jet2, que también ha suspendido sus vuelos y ofertas vacacionales con Canarias y Baleares hasta el próximo 9 de agosto. Esta compañía tenía operativo 29 vuelos a la semana con Lanzarote, que conectaban a la isla con diferentes ciudades del Reino Unido. Allí, el jefe ejecutivo del aeropuerto de Heathrow ha pedido al gobierno británico que deje de imponer cuarentenas a los viajeros y que imponga un sistema de test a la llegada. Durante la mañana de hoy, la tónica ha sido de poco ajetreo en los aeropuertos canarios, que han notado el descenso de vuelos procedentes del Reino Unido. Los turistas británicos que siguen llegando aquí a Canarias esperan que su gobierno cambie de decisión frente a la cuarentena impuesta. Tengo un negocio y si para 2 semanas de vacaciones tengo que estar otras 2 en casa, pierdo mucho dinero. Creo que es un gran error. He visto los datos y las Islas Canarias son más seguras que Reino Unido. Relativa normalidad en el aeropuerto Tenerife Sur. Para la jornada de hoy hay prevista una veintena de operaciones entre llegadas y salidas con el Reino Unido. Allí hemos encontrado turistas británicos que han mostrado también su desacuerdo con esta medida y aseguran que Canarias es un destino seguro. Absolutamente estúpido, porque últimamente hay menos contagiados en Canarias que en Inglaterra.
Podemos ver cómo en los restaurantes los camareros limpian antes y después de los servicios. Cuando regresamos a casa estas cosas no las vemos. Incluso en este aeropuerto vemos las marcas de separación y allí nos amontonamos. No pienso que sea necesario en Canarias la cuarentena. Es muy buen destino y hay pocos casos de coronavirus aquí. Va a haber mucha gente como yo que probablemente pierda su trabajo por tener que hacer una cuarentena al regresar. Ante estas medidas, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos se ofrece a financiar los test en destino. Proponen hacerlo a los turistas extranjeros una vez hayan utilizado los establecimientos hoteleros. Además, instan a la Unión Europea a realizar PCR tanto en destino como en origen. Afirman estas restricciones les parecen injustas y debe ser Europa quien ayude a revertir la situación. Y estamos casi convencidos que acabaremos llegando a esa situación de los test en origen. Lo que ocurre es que es necesario que la Unión Europea reaccione, actúe como Unión Europea y establezca esas medidas en origen, porque es la única forma que podamos movernos todos los ciudadanos de Europa por los diferentes países sin generar un riesgo añadido al que ya tiene cada uno de ellos. La Embajada británica nos ha respondido a través de un comunicado sobre la decisión que han tomado de la cuarentena de los pasajeros. Han dicho además que la petición del gobierno español de excluir a las Islas Canarias y Baleares será examinada con detalle y las recomendaciones están bajo constante revisión. El gobierno británico rechaza levantar el veto a Canarias, alegando que se basan en criterios de salud pública. Isier Pérez, ¿qué más han dicho? No hay novedades en cuanto a ese levantamiento de las limitaciones de viajes no esenciales a las Islas Canarias y a las Islas Baleares. El Ejecutivo británico se mantiene en sus 13 y afirma que las restricciones deben implantarse a nivel nacional en todo el país y no por regiones. El embajador británico en las Islas Canarias reconoce que nos encontramos en una pandemia sin precedentes y que por ello estas limitaciones deben levantarse cuando sea seguro hacerlo. Eso sí, reconoce la buena amistad que une a Reino Unido con España, pero prioriza la salud pública, esa protección de la salud pública en esta relación. Además, informan, se mantiene el contacto con las instituciones regionales y estatales a fin de conocer cuáles son las últimas horas en cuanto a los contagios del COVID-19 en todo el territorio nacional. Sobre la posibilidad de rebajar la cuarentena de 15 días a 10, afirman que se mantiene esa quincena. En definitiva, continúan las restricciones para viajar en todo el territorio nacional español. Las restricciones del gobierno británico a la hora de viajar a España sorprende a propios y extraños. Todos los viajeros procedentes de nuestro país deberán guardar una cuarentena de 14 días. Cintia es diseñadora y camarera en Londres. Pensaba venir de vacaciones a Canarias, pero esa cuarentena obligatoria podría poner en riesgo su puesto de trabajo. Creo que no es recomendable viajar, porque tanto implica el trabajo. Cuando vuelva no sé qué me puedo encontrar. Porque no quiero ponerme en riesgo. Adam Bison es inglés y reside en Tenerife. No viajará a su país. Tampoco puede permitirse guardar esa cuarentena obligatoria. Sorprendido, porque no tenemos información, no tenemos fecha que podemos viajar sin restricciones. Ismael estaba de vacaciones en Tenerife. Regresó a Londres el sábado, unas horas antes de que las restricciones entraran en vigor. Y a la vuelta nadie sabía nada de lo que iba a pasar. El vuelo salió en hora, todo fue bastante bien. El aeropuerto aquí en Londres estaba casi vacío. Porque además el Ejecutivo británico recomienda no viajar a España. Pritesh pasa sus vacaciones en su isla Gran Canaria, aunque reside en Cambridge. Estas medidas le han llegado por sorpresa. Hay más muertes en Inglaterra que en España. Hay, como en ciertos sitios como en Canarias, realmente hay muchos menos casos que en Inglaterra. Entonces, pues no sabemos si tiene sentido. Unas medidas que pondrán en serio peligro el principal motor económico del archipiélago. Como mínimo, el 15% de los hoteles y apartamentos del sur de Gran Canaria necesita con urgencia una rehabilitación. Los años no pasan en balde y muchos de ellos nunca se han modernizado. Los constructores de Las Palmas han encontrado financiación de hasta el 100% para las comunidades de propietarios.
Ante la escasez de turistas, los constructores de Las Palmas sugieren obras de rehabilitación. Han conseguido la financiación del importe total para las comunidades de propietarios. Nuestras empresas asociadas, a la hora de ofertar a una comunidad de propietarios vinculada a un alojamiento turístico, su oferta de obra, de rehabilitación, lleve asimismo un plan de financiación por importe de hasta el 100%. La rehabilitación de algunos complejos turísticos del sur de Gran Canaria es urgente. Hay un 10 o un 15% de complejos que están fuera de órbita porque un turista en su sano juicio ahí no entra. Es una oportunidad para los centros comerciales más antiguos del sur de la isla que llevan años en decadencia. Para incentivarlos, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana dejaría ampliar sus instalaciones y bonificaría la tasa de licencia de obra. Me atrae mucho la idea de lo que es el ICIO, el que podamos bonificar un 95% a todas aquellas inversiones que sean consideradas de interés general. Los empresarios turísticos aconsejan la rehabilitación para que cuando la situación se normalice, Gran Canaria luzca en todo su esplendor. Cada mes en Canarias se destinan 470 millones de euros para financiar los ERTE. El Gobierno regional asegura que se trata de un colchón social básico para paliar los efectos de la pandemia y asegura que trabajará con el Estado para que esta medida se prorrogue a partir de septiembre. Así lo ha dicho Elena Mañez, consejera del área en Buenos Días Canarias. Los ERTE han demostrado ser la gran medida, el gran colchón social que ha puesto en marcha el Gobierno de España para proteger a los trabajadores, a las trabajadoras y también a las empresas. Por lo tanto, vamos a defender, como hemos hecho desde el minuto 1, esa prórroga mientras sea necesario. El Gobierno insiste en que la pandemia en Canarias está bajo control. Ha descendido el número de brotes y también el número de casos activos, que ahora son 168, 7 menos que ayer. Según Sanidad, Óscar Herrera, la incidencia del COVID-19 continúa siendo baja. Sí, tal es así que Canarias lleva ya 49 días sin un solo muerto por coronavirus. Por fortuna, ese 10 de junio se estancaba esa cifra en 162 fallecidos. Además, ahora mismo la presión de la pandemia sobre el sistema sanitario es muy escasa. Hay tan solo 13 hospitalizados, uno de ellos en la unidad de cuidados intensivos. En cualquier caso, no se relajan los controles. Esta misma mañana, en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote, se ha detectado con fiebre a un turista italiano que llegaba de Bolonia. Se activó entonces el protocolo. Él y su hermano han sido trasladados en ambulancia hasta el hospital. Se les va a practicar las pruebas PCR. Permanecerán en aislamiento hasta mañana, cuando conocerán los resultados. Según Sanidad, estos casos son más habituales, muy habituales en los aeropuertos canarios. Eso sí, en la inmensa mayoría de los casos esa fiebre nada tiene que ver con la COVID-19. Una decena de intercambiadores, paradas preferentes y estaciones de guagua de Gran Canaria cuentan desde hoy con una instalación de cámaras térmicas como medida anti-COVID-19. Cuando este sistema detecta una temperatura corporal superior a 37,5 grados, los vigilantes de seguridad activan el protocolo para evitar la propagación del virus en el transporte público. De momento no está previsto restablecer el pago en efectivo en las guaguas de la isla. Tanto Global como guaguas municipales siguen instalando máquinas TPV para el pago con tarjeta. También tenemos 3 cámaras móviles específicas que vamos a colocar en las paradas preferentes por ser de carácter abierto del aeropuerto, de Puerto de Mogán y de Parque Tropical, porque son las que tienen una mayor actividad después de las principales en Las Fijas. Todo esto en definitiva lo que nos permite es detectar posibles brotes cuando llegan al transporte público, poder informar a los servicios sanitarios. Aún hay ciudadanos que siguen sin utilizar la mascarilla en lugares donde es obligatorio. Para velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias, la Guardia Civil está realizando controles en diversos lugares de ocio y restauración de las islas. Solo en Fuerteventura han impuesto 53 multas. Y Canarias finalmente aprobará el uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos abiertos. Así lo ha asegurado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Naira Alemán, quien especificó en Buenos Días Canarias que el Gobierno está a punto de dar el paso y que está pendiente solo del Consejo de Expertos Sanitarios.
estaban ya a punto de que fuese obligatoria, estaban pendientes con el Consejo de Expertos Sanitarios a ver pues ese fleco que quedaba, rematarlo y hacerlo obligatorio, hacer la mascarilla obligatoria también en Canarias. Si cada uno no se cuida y cuida al resto, si cada uno no es responsable, de poco sirve esta obligación porque no tenemos a un policía al lado. En todo el país hay 969 contagios nuevos en las últimas 24 horas. Los rebrotes están localizados, Silvia Mascareño, y muchas comunidades toman decisiones de última hora. Cuéntanos. Lo más destacado llega hoy de Extremadura, el municipio de Don Benito en Badajoz, donde se recomienda a los ciudadanos no salir de sus casas ante 5 nuevos rebrotes. También en Badajoz, en el municipio de Almendralejo, donde se va a registrar los datos de todos los temporeros y además se les va a someter a una PCR. Quim Torra, el presidente de la Generalitat en Cataluña, considera que la situación de Lleida está casi controlada, mientras aquí en la Comunidad de Madrid, donde mañana serán obligatorias las mascarillas en todo momento y lugar, crece el número de contagios a un ritmo de más de un 400% solo en la última semana. 361 brotes activos se han notificado en diferentes puntos de España. La mayor parte de ellos están relacionados con reuniones familiares, actividades laborales, principalmente la recogida de la fruta o el ocio nocturno, donde según los expertos hay 20 veces más posibilidades de contagiarnos. Ahora con el tema de los rebrotes se están apretando el cinturón y están empezando a cambiar la actitud y a tomar medidas que de verdad son importantes, ¿no? En mantener los aforos, las distancias y demás. No obstante, yo no me fío. Por lo menos en los bares que he estado he visto que sí que hay geles, hay distancia entre las personas. Cataluña, con sus 1.055 nuevos contagios, ha emitido la orden del cierre total de las discotecas. En Madrid, los nuevos casos ascienden a 130. A partir de mañana, la mascarilla será 100% obligatoria y se limitará la asistencia a reuniones privadas en terrazas o espacios cerrados a no más de 10 personas. 36 focos activos hay actualmente en Andalucía y en Hernani, Guipúzcoa, un bloque de viviendas ha tenido que ser aislado al detectarse varios positivos en el inmueble. Que están confinados todos los habitantes de la casa por coronavirus. Andamos con miedo, porque aquí antes no hubo nada. Medidas de aislamiento y estudio de contactos para acotar los 367 nuevos casos de coronavirus en Aragón. Es junto a Cataluña la comunidad que más preocupa ante los rebrotes. La candidata a vacuna de Moderna produce una respuesta inmunológica robusta en primates. Así lo ha anunciado la farmacéutica estadounidense, que sigue avanzando en la búsqueda de protección anti-COVID-19. Por su parte, el gobierno británico ha firmado un acuerdo para hacerse con 60 millones de dosis de otra vacuna, cuyas pruebas de eficacia están previstas para septiembre. El gobierno alemán advierte que es poco probable la comercialización de una vacuna a gran escala antes de mediados de 2021. Nueva York incorpora a la cuarentena de 14 días a las personas que lleguen procedentes de Puerto Rico, Illinois, Kentucky, Minnesota y Washington D.C. Así lo ha informado el gobernador del estado. Nos cuenta todos los detalles Celia Mendoza. Este martes, Illinois, Kentucky, Minnesota, Puerto Rico y Washington D.C. se agregaron a la lista de viajeros que tendrán que someterse a una cuarentena mandatoria al llegar a Nueva York debido a los altos niveles de infección de COVID-19. La medida anunciada por el gobernador Andrew Cuomo ya incluye en esta lista a 40 estados de los 50. El mandatario estatal dijo que el panorama nacional solo se ha oscurecido en las últimas semanas y continúa deteriorándose. El número de muertos en los Estados Unidos superó los 150,000 el martes, según los datos de Johns Hopkins University. El número de puntos críticos en la lista restringida ha aumentado cada semana desde que Cuomo, el gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy y el gobernador de Connecticut Ned Lamont anunciaron conjuntamente la restricción de viajes a fines del mes pasado. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Televisión Canaria. Hoy ha comenzado el primero de los 3 días de huelga convocada por la plantilla de Esentis, empresa encargada de la instalación de la fibra óptica de Movistar en la provincia de Las Palmas. Protestan por lo que ellos consideran incumplimientos continuados del convenio del sector. Aseguran que antes del estado de alarma habían comenzado una negociación a 3 bandas con Esentis y Movistar, que ahora las empresas han decidido no retomar. Desde Esentis no han querido hacer declaraciones. Son cuestiones que marca el convenio colectivo de siderometalurgia de la provincia de Las Palmas y aquí no exigimos nada más que se cumpla con lo que está firmado en el convenio.
Y hoy el Cabildo de Gran Canaria ha transferido 600.000 euros al Ayuntamiento de la Aldea. Ese dinero se entregará a más de medio centenar de vecinos cuyas propiedades resultaron dañadas por el incendio de Tasarte del pasado mes de febrero. El consistorio se encargará ahora de tramitar los expedientes y confía en agilizar los pagos en los próximos meses. Los beneficiarios serán los propietarios de viviendas, comercios y fincas agrícolas y ganaderas que se vieron afectados por el incendio. 600.000 euros de ayuda para afrontar lo que nos decían los estudios técnicos que costaba hacer frente a los daños producidos por el incendio. Y hacerle llegar estas ayudas para volver otra vez a esa actividad, los que la han perdido, y en este caso también recuperar sus viviendas, la gente afectada. Tras el desalojo en el espacio protegido de Diego Hernández, en La Caleta, en el sur de Tenerife, Granadilla de Abona tiene previsto realizar mañana un desalojo de una treintena de asentamientos ilegales próximos a la cueva de Hermano Pedro. Están repartidas entre Los Abrigos, Beatriz Rodríguez y La Mareta. Así es, este será el segundo punto donde se llevarán a cabo desalojos 2 semanas después de la intervención realizada en la caleta de Adeje. El colectivo Pasa Sin Huella, que denuncia continuamente asentamientos en lugares protegidos de la isla de Tenerife, ya se había pronunciado sobre estas ocupaciones y otras en el barranco de los Balos, que están en una zona que cuenta con protección para aves, además de ser un lugar de alto interés geológico, botánico y arqueológico. Piden además una restauración ambiental en aquellos lugares con graves daños provocados por los moradores. En el desalojo previsto para este jueves participará Costas y el Ayuntamiento de Granadilla y afectará a más de 30 habitáculos. Que se habrán ido la mayor parte de ellos y algunos se resistirán, pero evidentemente aquí no tienen cabida porque son cuevas que son utilizadas sobre todo por aves migratorias como la pardela o el charrán, y ahora mismo las tienen ellos ocupadas en lo que llaman su vivienda, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que salgan de aquí, que no vuelvan y que permitan que esto se recupere naturalmente, pero también hay que hacer un poco de intervención humana porque han creado bastantes senderos, han horadado rocas, han puesto mucho cemento y eso tampoco corresponde. Continúa la incertidumbre en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey tras la ruptura del pacto de gobierno por parte de 2 concejales de Nueva Canarias. Esta tarde se reúnen la agrupación socialista Gomera para analizar la situación y tomar decisiones. Según publica el diario digital de la isla, Gomera Noticias, Ángel Piñero, concejal de Nueva Canarias, podría convertirse en el nuevo alcalde de Valle Gran Rey con el apoyo de la agrupación socialista Gomera. Ninguna de las partes ha querido hacer declaraciones. Cruz Roja ha decidido desmantelar el centro de acogida que hace más de un mes comenzaron a montar en Arinaga. El ayuntamiento ha confirmado que tardará al menos mes y medio en terminar los trámites para otorgar la licencia. Desde la ONG Osiris Armas confirman que los trabajos comenzarán pronto. Será previsiblemente la próxima semana cuando comiencen los trabajos de desmantelamiento de este campamento. Parte del material permanecerá aquí en Gran Canaria por si hiciera falta usarlo en alguna emergencia, y parte será enviado a la península, sobre todo a la zona de Levante y Murcia, donde las últimas semanas se ha producido un aumento en la llegada de migración irregular. Este desmantelamiento no significa que Cruz Roja desista de este emplazamiento. Nos confirman que ya han entregado toda la documentación que ha solicitado el Ayuntamiento de Agüimes, pero recuerdan que el alcalde de Agüimes aclaró la semana pasada que serán necesarios al menos mes y medio, 2 meses para la puesta en marcha definitiva. Asegura el alcalde que son los plazos que marca la ley. Desde Cruz Roja aseguran que en este emplazamiento se reúnen las condiciones para acoger de forma digna a unos migrantes que, recordemos, cuando llegan a Canarias deben pasar un periodo de cuarentena. Serían 600, podríamos llegar alrededor de 1000 si fuera necesario, también separados por zonas de cuarentena a los que llegan, y hay que separarlos hasta que estén los resultados de las pruebas, y va a estar dotada con todos los servicios, ¿no? Electricidad, agua caliente, alcantarillado. En Gran Canaria esta semana se han retirado las cerca de 30 pateras que permanecían abandonadas en el muelle de Arguineguín. No es la única zona donde se acumulan estas embarcaciones. En el barranco de Maspalomas continúan más de una decena. Los vecinos dicen que llevan meses conviviendo con este problema y denuncian que puede ser peligroso para los niños que frecuentan la zona. Desde el ayuntamiento aseguran que siguen en contacto con la delegación del gobierno, que será la encargada de su retirada.
En Gran Canaria se ha habilitado esta semana un nuevo punto de hemodonación en La Garita, en el municipio de Telde. Estamos en una campaña de donación de sangre de verano, Paco Sánchez, muy particular. Efectivamente, nos encontramos en plena campaña veraniega, es un momento en el que tradicionalmente bajan las donaciones, pero también es cierto que en este momento se han reactivado recientemente las intervenciones quirúrgicas, es necesaria la sangre y el remanente de sangre que queda en el banco está descendiendo. Por eso es importante que la gente acuda a donar. Ha cambiado el operativo, ya no se ven las unidades móviles por culpa de COVID-19, ahora el operativo es distinto, se han habilitado diferentes puntos como este en el que nos encontramos en La Garita, que se inauguró este lunes y que estará hasta el 14 de agosto, habrá en diferentes municipios del archipiélago y para acudir a ellos hace falta solicitar cita previa, ya sea a través de la página efectodonación.com o a través del 012. Las condiciones de seguridad son excelentes, se cuida en extremo la desinfección del material, que todo esté perfecto, se puede donar con seguridad y es necesario que se realicen donaciones porque la sangre siempre hace falta en estos momentos en los que nos encontramos más aún. Necesitamos sangre para cirugías programadas, para tratamientos oncológicos y esta fecha siempre hacemos llamamientos especiales porque nuestro banco de sangre está con un stock muy bajo. Canarias es pionera en España en el tratamiento de fracturas complejas de tobillo con placas de carbono. Se trata de un material que durante la recuperación del paciente permite, por su transparencia, una mejor visión de la fractura al hacer radiografías. El Complejo Hospitalario Universitario Materno-Insular de Las Palmas de Gran Canaria ya ha operado con éxito a 3 pacientes durante el mes de julio. La recuperación es más corta, además el paciente se encuentra mejor y tiene menos complicaciones, con lo que tendrá menos necesidad de otras cirugías, con lo que también se reduce importantemente el gasto sanitario que se pueda tener que hacer en caso de complicaciones. De cara al próximo curso escolar, las guaguas tendrán asientos asignados y será obligatorio el uso de mascarillas. Las AMPAs, en este momento reunidas con la Consejería, catalogan de austero el protocolo sanitario que se aplicará en los centros. En Canarias, casi 1.390 rutas transportan a más de 39.000 escolares y centros públicos. Si se contabilizan los colegios privados y concertados, la cifra llega a las 1.900 rutas que transportan 45.000 niños a diario aproximadamente. Vamos a aplicar las mismas pautas de prevención en todos los servicios de transporte de viajeros de Canarias. No se va a distinguir entre públicos o privados. Los vehículos van a sufrir un proceso intensivo de limpieza diaria en varios momentos del día. Todo el mundo tiene que ir con mascarilla, es la encargada, como digo, la auxiliar de transporte, quien les va a poner a los niños un poco de hidroalcohol en las manos y además con asientos asignados a cada niño. En cuanto a las medidas sanitarias en el interior de los centros, procuraremos siempre utilizar los comedores, pero hay sitios donde los comensales son muchos y los comedores pequeños, pero aquellos sitios, por ejemplo, donde los niños de quinto y sexto tendrían que esperar mucho rato para darle de comer, se puede habilitar, no hace falta que sean aulas, espacios alternativos. Estas y otras normas, dicen desde las AMPAs, se han planificado sin tenerles en cuenta. Que no me puede convencer que un protocolo es bueno si la inmensa mayoría de la comunidad educativa, que somos la familia, no está de acuerdo. Piden que se cuente con ellos y aseguran que no se pondrán trabas. Nosotros lo que queremos es que agosto no sea un mes de bajada de telón, que en agosto se pongan a trabajar. Y que se testeen todas las medidas antes de comenzar el curso escolar. La sequía extrema que padece La Palma ha obligado a algunos municipios a limitar el uso del agua de abasto. Es el caso de Punta Gorda, que restringirá su consumo, Javier Sánchez, en horario nocturno. La restricción se va a llevar en horario nocturno desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana y es que los depósitos o los embalses de la zona se encuentran prácticamente secos y es una situación esta de sequía que vive la comarca noroeste de La Palma que alcanza ya casi una década. Lo cierto es que se va a esperar a la evolución de los próximos días de diferentes medidas que se están tomando tanto desde el ámbito municipal como desde el ámbito insular para saber si estas restricciones se van a extender durante mucho tiempo. También se ha tenido que cerrar la piscina municipal, un espacio de ocio que no solo beneficiaba a Punta Gorda, sino también a los municipios limítrofes, los de Garafía y los de Tijarafe. Esta situación no solo afecta a Punta Gorda en las últimas semanas, también ha afectado tanto a El Paso como a Tijarafe.
Hemos cerrado también la piscina municipal, estamos tratando de buscar el máximo control, estamos también aportando agua a los depósitos municipales mediante cubas de otras zonas que hemos conseguido y estamos haciendo lo que esté en nuestra mano para que los vecinos sufran lo menos posible. Nos quedamos en la isla de La Palma, donde en los últimos días se ha producido un enjambre sísmico con 82 terremotos localizados, pero unos 300 en total, la mayoría de ellos débiles, según datos proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional. Son terremotos de origen volcánico en principio. La sismicidad ha ido disminuyendo desde que comenzó su pico el sábado. Y en principio no sabemos si puede volver a repuntar o no, pero bueno, seguimos vigilando y atentos por si hay una crisis mayor. Y en El Hierro, el Cabildo ha aprobado en Consejo de Gobierno formalizar un convenio de colaboración con el Gobierno para la tramitación, María Fernández, del Plan Director Insular de Residuos. Esto es más importante de lo que a priori pueda parecer porque El Hierro lleva mucho tiempo teniendo problemas con los residuos, con vertederos declarados como ilegales y con denuncias que en la actualidad se encuentran en los tribunales. Con este plan director insular se pretende sentar las bases a medio y largo plazo para la gestión de los residuos, con la vista puesta en que la isla sea 100% reciclable. Y una noticia de última hora, el 112 ha registrado un aviso en la calle Triana, en Las Palmas de Gran Canaria. La Policía Nacional detenía así a un hombre con actitud agresiva y con un arma blanca que invadió la zona peatonal de Triana con un vehículo. La Policía Nacional ha abierto una investigación y probablemente el detenido pase mañana a disposición judicial, en principio por un presunto delito de amenazas. La Policía Nacional también ha detenido a 4 personas en Arona, en el sur de Tenerife, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas cometido en un club de cannabis. Alba Grillo, cuéntanos cómo captaban a posibles compradores. Pues captaban turistas en plena calle y era la figura de un Relaciones Públicas el que trataba de convencer a estos turistas de que la venta de este tipo de sustancias es lícita en Canarias. Los agentes de la Policía Nacional, a través de un dispositivo de seguridad que se llevó a cabo en la zona de la asociación, lograron comprobar los hechos y además detuvieron a 4 personas, un responsable y 3 trabajadores de esta asociación. Además lograron intervenir 2 kilos de marihuana, 40 gramos de hachís, 900 euros y 122 libras que se encontraban en el interior del club. Un peatón se ha echado a andar esta mañana por los túneles de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, una temeridad con la que no solo pone en riesgo su vida, también la del resto de usuarios, provocando además retenciones debido al cierre del túnel. Un peatón decide que transitar a pie por el túnel de La Laja en Las Palmas de Gran Canaria es buena idea y con ello no solo pone en peligro su propia seguridad y la de los conductores, sino que obliga al cierre del túnel provocando retenciones. Sucedió este miércoles y no es el único caso de imprudencias en las carreteras. Este otro ciudadano de avanzada edad circula por el barrio del Tablero en Maspalomas con un vehículo similar a una silla de ruedas eléctricas. Por lo tanto, tienen que circular aplicando las mismas normas de los peatones, por lo tanto deberán de transitar por las zonas peatonales y si no existieran zonas peatonales, pues deberán de circular por el arcén o ocupando la parte imprescindible de la calzada. Tampoco es la primera vez que vemos a uno de estos aparatos circulando por carreteras por las que únicamente pueden rodar vehículos a motor inmatriculados. Este mismo martes, otra persona que volvía de renovar el DNI escogió los túneles de Julio Luengo para volver a su casa. Se trató, según informó su familia, de un despiste, acciones que podrían conllevar multas de hasta 500 euros. Usan como pistas de motocross espacios naturales protegidos. El Seprona de la Guardia Civil en Lanzarote investiga unas imágenes que circulan en las redes sociales en donde varios motoristas atraviesan parajes por la isla, por donde no está permitido circular con vehículos a motor. Estos hechos, que también investiga el Cabildo de Lanzarote, tendría como responsable a una empresa que ya habría organizado varios actos de este tipo. El caso está por parte del área de medio ambiente siendo objeto de investigación para saber exactamente dónde se han producido los hechos, si ha sido una práctica pues recurrente o aislada. La propia empresa, sí me consta que se ha puesto en contacto con el Cabildo Insular de Lanzarote para pedir disculpas. Todo listo en San Sebastián de la Gomera para abrir a partir de mañana el parking exclusivo para autocaravanas. Situado fuera de la primera línea de playa, viene a solucionar los problemas de estacionamiento de estos vehículos. Mónica Darias en el municipio.
Así es, junto al centro de visitantes de San Sebastián de la Gomera se encuentra este parking habilitado exclusivamente para autocaravanas de cara al periodo estival. Se trata de 11 plazas en las que está permitido estacionar por 72 horas y cuyo estacionamiento fuera en el casco urbano está prohibido. Una prohibición que viene acompañada del refuerzo de la vigilancia por parte de la policía local y cuyo incumplimiento supondrá multas que rondan los 750 y los 3.000 euros. Un parking que estará disponible y en el que no podrán aparcar particulares hasta finales de octubre. Una medida con la que el consistorio regula la presencia de estos vehículos en el municipio y con la que se fomenta la distribución y rotación de los aparcamientos públicos. Una zona cercana al frente litoral sin incumplir con la propia reglamentación, donde se le va a cubrir las necesidades básicas, disponiendo de un espacio en torno a unas 10 hasta 15 espacios para autocaravanas y vehículos asimilados, y en donde vamos a poder garantizar que todos los vecinos y el resto de vehículos puedan estacionar en las zonas limítrofes y las zonas costeras. Me parece muy bien, pero hay más caravanas que las que pone, pero con algo los conformamos. Y que venga un poco más. Y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha visitado la piscina municipal Asitalio Lorenzo para comprobar in situ el estado de los trabajos de mantenimiento aprobados el pasado 10 de julio con carácter de urgencia. El objetivo es reabrirla lo antes posible tras más de 4 meses cerrada. Hemos podido comprobar todo el trabajo que se ha ido desarrollando estos días. Las piscinas ya tienen agua, se han ido haciendo una serie de remodelaciones. Vean ahora esta imagen captada en La Palma. Una cría de delfín ha quedado atrapada en las rocas. Personal de la Salvamar Alfar tuvo que intervenir para rescatar al cetáceo. Al parecer la madre del delfín estaba muerta, quedó varada. La cría con su instinto la siguió hasta las rocas de la costa donde quedó atrapada. Pudieron rescatarla con vida y devolverla de urgencia al mar. A la madre se le practicará mañana la necropsia para determinar las causas de su muerte. En Gran Canaria, el sonido de las campanas de la iglesia de San Mateo pasan a examen en la Fiscalía de Medio Ambiente. Todo tras una queja vecinal que quiere que el tañido de las campanas no sea tan fuerte. El asunto tiene dividido al municipio. El párroco y el resto de vecinos apelan a la tradición de estos bronces como canal de comunicación. Para algunos es sonido y tradición, para otros ruido. Las quejas de una veintena de vecinos de San Mateo ha llegado a la Fiscalía de Medio Ambiente. Quieren bajarle el volumen a estas campanas centenarias. Las campanas llevan sonando en San Mateo 217 años. 217 años. Y nunca ha habido queja de nada. No ha habido una denuncia, sino simplemente una puesta en comunicación de la Fiscalía. El Ayuntamiento encargó un informe a un técnico, a un ingeniero de sonido, y en el que se demostraba que se superaban los decibelios permitidos por la ley del ruido. Y la solución de momento ha sido colocar esta pieza plastificada que según el párroco ha alterado el sonido original. Es un cacharro viejo, así lo dice la gente y así lo digo también. Insisten que el sonido de los bronces no está sujeto a licencia acústica y que es un bien inmaterial. Hacer algún expediente del obispado para intentar, por razones históricas y culturales, intentar que quede al margen de la ley de ruido. Será la Fiscalía la que dé la última campanada. Nos despedimos, se quedan ya con Daniela Álvarez y los deportes. Ya saben que la información continúa en nuestra página web y también en las redes sociales. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena tarde.